El sol caribeño brillaba con intensidad sobre las aguas turquesas, mientras las velas de los yates de competición se tensaban con la brisa constante. Era el tercer día de la prestigiosa regata del Triángulo Caribeño, una competición que unía las islas de Barbados y Trinidad en un recorrido que ponía a prueba incluso a los navegantes más experimentados. El Viento del Este, un velero de competición de 14 metros de eslora, se deslizaba con elegancia sobre las olas, manteniendo una posición privilegiada entre los 5 primeros. Alejandro Montero, de 34 años, era uno de los 6 tripulantes a bordo. Originario de Valencia, España, pero afincado en Puerto España, Trinidad desde hacía 5 años era conocido por su habilidad para predecir los cambios de viento y su sangre fría en situaciones de presión. Como segundo de a bordo, trabajaba en perfecta sincronía con el capitán, Roberto Fernández, un uruguayo de 42 años con una reputación intachable en el circuito de regatas del Caribe. La tripulación la completaban María Gómez, navegante, de 29 años con experiencia en meteorología marina; Carlos Suárez, encargado de la proa y experto en velas, de 31 años; Elena Díaz, táctica, de 36 años, conocida por su capacidad para encontrar las corrientes más favorables; y Santiago Vega, el más joven del grupo, con 27 años, responsable de las comunicaciones y equipos electrónicos. Todos ellos formaban un equipo cohesionado tras 3 temporadas navegando juntos. «Tenemos viento favorable para las próximas 6 horas», anunció María, tras consultar los últimos datos meteorológicos recibidos por radio. «Si mantenemos este rumbo, llegaremos al punto de giro antes del anochecer». Roberto asintió desde el timón. «Perfecto. Alejandro, prepara el spinnaker. Vamos a aprovechar este viento para distanciarnos del Mar Azul». Se refería al velero brasileño que les seguía a menos de media milla, su principal competidor en esta regata. Alejandro se movió con agilidad por la cubierta, coordinando con Carlos la preparación de la gran vela triangular que les permitiría ganar velocidad. El Viento del Este comenzó a surcar las aguas con renovada energía, aumentando gradualmente la distancia con sus perseguidores. Los rostros de la tripulación reflejaban la tensión y la emoción de la competición, pero también la satisfacción de un trabajo bien ejecutado. Nadie a bordo podía imaginar que, a pocos metros bajo la superficie cristalina, un cardumen de tiburones sedosos, Carcharinus falciformis, avanzaba en la misma dirección que ellos, siguiendo un banco de atunes que migraba por esas aguas. Los tiburones sedosos, llamados así por la textura suave de su piel cuando se les observa de cerca, son depredadores oceánicos que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud, aunque normalmente no presentan un comportamiento agresivo hacia los humanos. Son oportunistas y pueden volverse peligrosos en ciertas circunstancias. Las horas transcurrían con normalidad. La tripulación se turnaba para descansar en breves periodos, siempre manteniendo al menos 4 personas activas en los puestos clave. El Viento del Este navegaba ahora en una zona donde las corrientes marinas convergían, creando un entorno rico en nutrientes que atraía a numerosas especies marinas. Este fenómeno, común en esa época del año, había concentrado una inusual cantidad de vida marina en un área relativamente pequeña. El primer indicio de problemas llegó cuando Santiago, revisando los instrumentos, notó algo extraño en Mirinomesin, la lectura del sonar. «Capitán, hay una gran masa moviéndose bajo nosotros. Podría ser un banco de peces, pero es inusualmente denso». Roberto frunció el ceño, pero no mostró preocupación. «Mantén los ojos en el sonar. Si cambia de dirección, avísame. No deberíamos tener problemas mientras mantengamos el rumbo». Sin embargo, la naturaleza tiene sus propias reglas, y los patrones de comportamiento de los seres marinos pueden ser tan impredecibles como el clima. El banco de atunes realizó un cambio brusco de dirección, posiblemente alertado por la presencia de algún depredador mayor, y el cardumen de tiburones sedosos lo siguió instintivamente, moviéndose ahora directamente hacia la trayectoria del velero. «La masa se mueve hacia nosotros»,
exclamó Santiago con los ojos fijos en la pantalla. Es grande y se mueve rápido. Antes de que Roberto pudiera responder o tomar alguna decisión, el viento del este entró en contacto con 200, el banco de atunes, y segundos después, con los tiburones que los perseguían. El impacto no fue dramático. Era como navegar sobre aguas extremadamente agitadas, pero la quilla del velero rozó a varios de los escualos, provocando una reacción defensiva inmediata. Los tiburones, confundidos y agitados por el contacto con el objeto extraño, comenzaron a golpear el casco con sus cuerpos, movimientos que la tripulación sintió como sacudidas irregulares. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero quedaría grabado para siempre en la memoria de los supervivientes. Un tiburón particularmente grande, un macho de casi 3 metros, embistió con fuerza la quilla del velero en el punto exacto donde se unía al mástil. Esta zona, sometida a grandes tensiones durante la navegación, ya presentaba pequeñas fisuras por el esfuerzo de los días anteriores. El impacto, combinado con una racha de viento más fuerte de lo habitual, provocó que las fisuras se extendieran rápidamente. «Algo va mal con el mástil», gritó Carlos desde la proa, siendo el primero en notar cómo la estructura comenzaba a crujir de forma alarmante. Roberto reaccionó instintivamente. «Todos los chalecos salvavidas puestos, preparad la balsa de emergencia». No hubo tiempo para más instrucciones. Con un estruendo ensordecedor, el mástil de carbono se partió aproximadamente a 1/3 de su altura, cayendo hacia estribor y arrastrando consigo un enredo de cabos, velas y poleas. Alejandro, que se encontraba precisamente en esa zona ajustando tensores, no pudo esquivar la estructura que caía. El mástil lo golpeó en el hombro derecho y lo arrastró por la borda antes de que pudiera aferrarse a algo. El agua lo recibió con una frialdad que contrastaba con el calor del Caribe. Alejandro, momentáneamente aturdido por el golpe, se sumergió casi 2 metros antes de poder reaccionar. Cuando logró orientarse y nadar hacia la superficie, su mente profesional ya evaluaba la situación. Estaba a unos 10 metros del velero, su hombro derecho dolía intensamente, pero podía moverlo. Y su chaleco salvavidas se había inflado correctamente, manteniéndolo a flote. «Alejandro», la voz de Elena llegó clara a través del aire. «La balsa está en el agua. Nada hacia popa». Alejandro vio cómo sus compañeros lanzaban la balsa salvavidas autoinflable y comenzaban a desplegarla con movimientos rápidos y precisos, fruto de los numerosos simulacros de emergencia que habían practicado. El viento del este, ahora, con el mástil roto y parcialmente sumergido, comenzaba a escorar peligrosamente. Fue entonces cuando Alejandro sintió el primer roce en su pierna izquierda. Al principio pensó que podría ser algún cabo suelto del velero, pero inmediatamente registró la peculiar textura, áspera como papel de lija. Su corazón se aceleró cuando comprendió lo que estaba ocurriendo. En sus años de navegación, había aprendido a reconocer los peligros del mar abierto, y los tiburones ocupaban un lugar prominente en esa lista. «Tiburones», gritó con toda la fuerza de sus pulmones mientras comenzaba a nadar hacia la balsa con brazadas potentes pero medidas, intentando no hacer movimientos bruscos que pudieran parecer los de una presa herida. A bordo del maltrecho velero, la advertencia de Alejandro provocó un momento de pánico que Roberto cortó de raíz. «Elena, Santiago, a la balsa ahora. María, Carlos, coged las bengalas y los arpones de señalización. Vamos a sacar a Alejandro del agua». La tripulación se movió con la eficiencia que caracteriza a los marineros experimentados en situaciones de emergencia. Elena y Santiago saltaron a la balsa salvavidas, estabilizándola y preparándola para recibir a más personas. María y Carlos localizaron el equipo de emergencia y se posicionaron en el borde del velero más cercano a Alejandro, listos para ayudarle. Alejandro nadaba con determinación, consciente de que cada brazada lo acercaba a la seguridad. La balsa estaba ahora a unos 7 metros, una distancia que en condiciones normales cubriría en segundos. Pero estas no eran condiciones normales. El tiburón que había rozado su pierna volvió a acercarse
esta vez más directamente. Alejandro lo vio por el rabillo del ojo. Un tiburón sedoso de unos 2,5 metros, con su característica aleta, dorsal alta y puntiaguda cortando el agua con precisión mortal. «¡Está a tu derecha!», gritó María desde el velero mientras preparaba una bengala de emergencia. «Mantén un ritmo constante, no te apresures». Alejandro siguió el consejo, sabiendo que los movimientos erráticos solo atraerían más la atención del depredador. Estaba ahora a 5 metros de la balsa, donde Elena y Santiago extendían un cabo para ayudarle a subir más rápidamente. El primer ataque llegó sin previo aviso. El tiburón, que había estado nadando en círculos cada vez más cerrados alrededor de Alejandro, embistió repentinamente desde abajo, clavando sus dientes en el muslo izquierdo del navegante. El dolor fue inmediato e intenso, como si decenas de cuchillos perforaran simultáneamente su carne. Alejandro gritó, un sonido primario que expresaba tanto sorpresa como agonía, mientras el agua a su alrededor comenzaba a teñirse de rojo. Instinto de supervivencia tomó el control. Recordando lo que había leído sobre ataques de tiburones, Alejandro golpeó con fuerza el hocico del animal, dirigiendo sus puñetazos hacia los ojos y las branquias, las zonas más sensibles. El tiburón, quizás sorprendido por la resistencia de su presa, soltó la pierna y se alejó momentáneamente. «Aguanta, Alejandro». La voz de Roberto resonó desde el velero. «María, ahora». María encendió la bengala y la lanzó al agua, a unos metros de mar. «Alejandro». La luz roja brillante y el humo que desprendía tenían un doble propósito: señalizar su posición para posibles rescatadores y, más urgentemente, distraer al tiburón. Los tiburones sedosos, como muchos de sus congéneres, son sensibles a estímulos inusuales y pueden momentáneamente desorientarse ante luces brillantes o sonidos fuertes. Aprovechando la distracción, Alejandro nadó con renovada desesperación hacia la balsa. Su pierna herida apenas respondía y cada movimiento enviaba oleadas de dolor por todo su cuerpo, pero el miedo a un segundo ataque era un motivador más poderoso que el dolor. Estaba a solo 3 metros de la balsa cuando sintió una presencia a su espalda. No necesitaba voltearse para saber lo que era. El tiburón había regresado, atraído por el olor de la sangre que emanaba de su herida. Alejandro estiró el brazo, intentando alcanzar el cabo que Santiago le lanzaba desde la balsa, pero la distancia parecía imposible de salvar. «Solo un poco más», gritó Elena, inclinándose peligrosamente sobre el borde de la balsa para extender su alcance. Fue en ese momento cuando el segundo ataque ocurrió. Este fue diferente, más calculado. El tiburón se acercó por el costado y mordió el brazo extendido de Alejandro, justo por encima del codo. Los dientes, diseñados por millones de años de evolución para desgarrar carne, atravesaron músculo y tendón con facilidad aterradora. El grito de Alejandro se mezcló con los de sus compañeros. La sangre brotaba ahora de 2 heridas graves, y el shock comenzaba a nublar su mente. Sin embargo, en un último esfuerzo nacido de la pura voluntad de vivir, pateó con su pierna buena y logró que sus dedos tocaran el cabo. Santiago y Elena tiraron con todas sus fuerzas, arrastrando a Alejandro hacia la balsa, mientras Carlos, desde el velero, disparaba un arpón de señalización que impactó cerca del tiburón, creando una nueva distracción. El tiburón, un depredador oportunista pero cauteloso ante situaciones desconocidas, se alejó momentáneamente ante el nuevo estímulo. Esos segundos fueron suficientes para que Santiago y Elena lograran subir a Alejandro a la balsa, donde inmediatamente comenzaron a aplicar presión sobre sus heridas para detener el sangrado. «Tenemos que detener la hemorragia», dijo Elena, desgarrando parte de su camiseta para improvisar un torniquete en el brazo de Alejandro. «Santiago, contacta con la organización de la regata por la radio de emergencia. Necesitamos evacuación médica urgente». Mientras tanto, en el velero, Roberto había tomado la difícil decisión de abandonar la embarcación, que se hundía lentamente debido a los daños estructurales. «María, Carlos, tenemos que unirnos a ellos en la balsa.
Llevad todo el equipo de supervivencia y médico que podáis. Los siguientes minutos fueron un ejercicio de eficiencia bajo presión extrema. María y Carlos lanzaron a la balsa mochilas, impermeables con provisiones, equipo médico, agua potable y dispositivos de comunicación adicionales. Luego, tras asegurar que no quedaba nada esencial en el velero, saltaron al agua y nadaron rápidamente hacia la balsa, atentos a cualquier señal de los tiburones. Aunque los tiburones seguían en la zona, parecían haberse dispersado ligeramente, posiblemente confundidos por las bengalas y el arpón, o atraídos por el velero que se hundía y los sonidos que producía. Roberto fue el último en abandonar el viento del este, siguiendo la tradición marítima no escrita de que el capitán siempre es el último en dejar una nave en peligro. Una vez todos a bordo de la balsa, la atención se centró completamente en Alejandro, que alternaba entre momentos de lucidez y periodos donde el shock amenazaba con hacerle perder la conciencia. «He contactado con la organización», informó Santiago. «Han desviado 2 veleros que estaban cerca de nuestra posición y el helicóptero de rescate está en camino. Tiempo estimado de llegada, 45 minutos. Puede que no tengamos tanto tiempo», murmuró Elena mientras examinaba la gravedad de las heridas de Alejandro. La mordedura en el muslo había desgarrado músculo y posiblemente dañado arterias importantes. La del brazo, aunque menos profunda, presentaba el riesgo adicional de infección debido a las bacterias presentes en la boca de los tiburones. Ambas heridas sangraban profusamente a pesar de los torniquetes improvisados. «Tenemos que hacer algo. Más», declaró Roberto, abriendo el botiquín médico que Carlos había traído del velero. «María, ¿recuerdas el curso de primeros auxilios marítimos que tomamos el año pasado?» María asintió, su rostro pálido pero determinado. «Necesitamos limpiar las heridas lo mejor posible y aplicar presión constante. Si tenemos suturas de emergencia, podríamos intentar cerrar los vasos más grandes». Mientras María y Roberto se ocupaban de las heridas, Carlos mantenía vigilancia constante alrededor de la balsa. Los tiburones seguían allí, sus aletas dorsales visibles ocasionalmente, cortando la superficie en movimientos circulares que gradualmente se ampliaban. Uno en particular, posiblemente el mismo que había atacado a Alejandro, parecía especialmente interesado en la balsa, acercándose periódicamente antes de alejarse nuevamente. «No se van a ir mientras huelan sangre», comentó Carlos, su voz tensa, «y el velero hundiéndose solo los mantendrá más tiempo en la zona». Santiago, que alternaba entre monitorear la radio y ayudar con Alejandro, señaló hacia el horizonte. «Creo que veo algo. Podría ser uno de los veleros que vienen a ayudarnos». Efectivamente, a menos de 1 milla de distancia, las velas de una embarcación se perfilaban contra el cielo caribeño. Era el Estrella del Sur, un velero argentino que competía en una categoría diferente, y había respondido inmediatamente a la llamada de socorro. Los minutos siguientes fueron críticos. El estado de Alejandro empeoraba gradualmente, con su presión arterial descendiendo a niveles peligrosos debido a la pérdida de sangre. A pesar de los esfuerzos de María y Roberto, que habían logrado reducir el sangrado pero no detenerlo completamente, era evidente que necesitaba atención médica profesional urgente. El Estrella del Sur llegó junto a la balsa salvavidas, y su tripulación, encabezada por el capitán Diego Méndez, un experimentado navegante de Buenos Aires, actuó con la solidaridad que caracteriza a la comunidad marítima. «Tenemos un médico a bordo», informó Diego mientras ayudaban a transferir a Alejandro a la relativa estabilidad del velero argentino. «Y hemos preparado la cubierta para recibir al helicóptero». El doctor Luis Pereira, un cirujano de emergencias que participaba en la regata como aficionado, tomó control inmediato de la situación médica. Con suministros adecuados y asistido por 2 miembros de su tripulación con formación en enfermería, comenzó a estabilizar a Alejandro. «Ha perdido mucha sangre», diagnosticó mientras insertaba un catéter intravenoso para administrar solución salina, lo único disponible para aumentar su volumen sanguíneo. «Las heridas son graves pero tratables si llegamos a un hospital pronto»,
Lo más preocupante es el riesgo de shock hipovolémico y la posible infección por las bacterias de la boca del tiburón. Mientras el doctor trabajaba, el resto de la tripulación del Viento del Este fue acogida a bordo del velero argentino. Estaban físicamente ilesos, pero emocionalmente devastados, especialmente Roberto, quien como capitán sentía una responsabilidad personal por lo ocurrido. «No podías prever lo del cardumen», le aseguró Diego, apoyando una mano en su hombro. «He navegado estas aguas durante 20 años y nunca había visto tiburones sedosos comportarse así. Fue mala suerte, pura y simple». El sonido de un helicóptero aproximándose interrumpió la conversación. El Servicio de Guardacostas de Trinidad y Tobago había despachado un helicóptero de rescate equipado para emergencias médicas marítimas, con un paramédico especializado y un operador de rescate a bordo. La maniobra de evacuación fue compleja, pero se ejecutó con precisión profesional. El operador de rescate descendió mediante un cable hasta la cubierta de la Estrella del Sur, donde, tras una breve consulta con el doctor Pereira, preparó a Alejandro para ser izado hacia el helicóptero en una camilla especial. «Estaremos esperándote en el hospital», prometió Elena a Alejandro mientras lo preparaban, sosteniendo su mano no herida. Alejandro, semiconsciente debido a los analgésicos que le habían administrado, apenas pudo asentir. El ascenso de la camilla al helicóptero fue un momento de tensión extrema, con el viento generado por las aspas agitando violentamente el mar alrededor del velero. Una vez que Alejandro estuvo seguro a bordo, el paramédico dio una señal de pulgar hacia arriba y el helicóptero comenzó a alejarse, dirigiéndose a toda velocidad hacia el Hospital General de Puerto España en Trinidad. Mientras el helicóptero se convertía en un punto en el horizonte, Carlos notó algo en el agua, a unos 50 metros del velero. Una aleta dorsal, más grande que las demás, cortó la superficie una última vez antes de sumergirse definitivamente. El tiburón, habiendo encontrado que su presa ya no estaba accesible, regresaba a las profundidades del Caribe, donde continuaría su existencia como uno de los depredadores más eficientes del océano. A bordo del Estrella del Sur, el capitán Diego puso rumbo a Puerto España, mientras la tripulación del Viento del Este procesaba los eventos de las últimas horas. El segundo velero de rescate, el Brisa Caribeña de Santa Lucía, se había unido a ellos y navegaba en paralelo, proporcionando escolta adicional. «¿Crees que lo logrará?», preguntó María a Roberto en voz baja mientras observaban la costa de Trinidad que comenzaba a dibujarse en el horizonte. Roberto mantuvo la vista fija en la línea donde el mar y el cielo se fundían. «Si alguien puede sobrevivir a esto, es Alejandro. Es el hombre más tenaz que conozco». A pesar de sus palabras de confianza, su voz revelaba la incertidumbre que todos compartían. El helicóptero aterrizó en la plataforma del Hospital General de Puerto España exactamente 37 minutos después de haber recogido a Alejandro. Un equipo médico de emergencias esperaba en la azotea, liderado por la doctora Carmen Rodríguez, especialista en trauma y medicina marina. Hombre de 34 años, 2 heridas por mordedura de tiburón presuntamente sedoso, informó el paramédico, mientras transferían la camilla. Una en el muslo izquierdo con posible compromiso arterial, otra en el brazo derecho sobre el codo. Ha recibido 2 litros de solución salina, 10 miligramos de morfina para el dolor y ambas extremidades tienen torniquetes improvisados. Presión arterial 80-50, pulso 120, saturación de oxígeno 92%. La doctora Rodríguez asintió mientras examinaba rápidamente a Alejandro. «Llevémoslo directamente a quirófano. Necesito un equipo de cirugía vascular y ortopédica. 4 unidades de sangre. O negativo para empezar y que alguien contacte con el especialista en infecciones por fauna marina». Los siguientes minutos fueron una vorágine de actividad, mientras Alejandro era preparado para cirugía de emergencia. Radiografías preliminares revelaron que afortunadamente no había huesos fracturados, pero la tomografía mostró daño significativo en músculos
tendones y vasos sanguíneos en ambas extremidades. La buena noticia es que llegó a tiempo, explicó la doctora Rodríguez al jefe de enfermería mientras se preparaban para la intervención. La mala es que ambas heridas presentan el tipo de desgarro irregular característico de los ataques de tiburón, lo que complica la reparación y aumenta el riesgo de infección. La cirugía duró casi 6 horas. Un equipo de 6 especialistas trabajó meticulosamente para reparar arterias, reconectar tendones, limpiar y desbridar tejido dañado y finalmente cerrar las heridas. Fueron necesarias 3 transfusiones de sangre para mantener estables las constantes vitales de Alejandro. Mientras tanto, el Estrella del Sur y el Brisa Caribeña habían atracado en el puerto de Puerto España. La tripulación del Viento del Este, agotada física y emocionalmente, fue recibida por representantes de la organización de la regata y de la Embajada Española. Tras un breve interrogatorio por parte de las autoridades marítimas sobre las circunstancias del accidente, fueron trasladados al hospital. Allí, en la sala de espera quirúrgica, se reunieron con Mariana, la esposa de Alejandro, que había sido notificada inmediatamente después del incidente y había llegado desde su casa en las afueras de Puerto España. ¿Cómo está?, fue lo primero que preguntó Roberto al verla. La expresión de Mariana, una mujer de origen venezolano que trabajaba como bióloga marina en el Instituto Oceanográfico de Trinidad, mostraba la tensión de la espera, pero también una fortaleza notable. «Está en cirugía desde hace horas», respondió. «Los médicos dicen que llegó con signos vitales estables gracias a vuestros primeros auxilios y la rápida evacuación. Me han explicado que las heridas son graves pero tratables». Hizo una pausa, conteniendo visiblemente la emoción. «Quiero que me contéis exactamente qué pasó». Durante la siguiente hora, la tripulación relató a Mariana todos los detalles del incidente, desde la colisión con el cardumen de tiburones hasta el rescate. A medida que hablaban, Mariana, con su formación científica, hacía preguntas específicas sobre el comportamiento de los tiburones, el patrón de ataque y las condiciones del mar. «Lo que describís es inusual pero no sin precedentes», comentó cuando terminaron. «Los tiburones sedosos normalmente no atacan a humanos, pero en situaciones donde hay una colisión física previa, pueden responder agresivamente por reflejo territorial o defensivo. El hecho de que solo uno atacara activamente sugiere un comportamiento individualizado, no una caza coordinada del cardumen». Sus palabras, aunque clínicas, proporcionaron cierto consuelo a la tripulación, especialmente a Roberto. Entender que lo ocurrido había sido un evento anómalo, una convergencia de factores improbables, ayudaba de alguna manera a procesar la culpa que sentía. Cerca de la medianoche, la doctora Rodríguez finalmente apareció en la sala de espera, aún vestida con el uniforme quirúrgico. Se veía cansada pero relativamente satisfecha. «La cirugía ha sido un éxito», anunció. «Hemos podido reparar todos los vasos sanguíneos principales y reconectar los tendones dañados. Ha perdido aproximadamente el 30% de masa muscular en el muslo izquierdo y hay daño nervioso en el brazo derecho, pero con fisioterapia intensiva debería recuperar la mayoría de la funcionalidad». El alivio colectivo fue palpable. Mariana se cubrió el rostro con las manos por un momento, permitiéndose finalmente liberar parte de la tensión acumulada. «¿Cuándo podremos verlo?», preguntó Elena. «Está en recuperación ahora y probablemente no despertará hasta mañana por la mañana debido a la anestesia y los sedantes», explicó la doctora. «Les sugiero que vayan a descansar y regresen mañana. Una persona puede quedarse si lo desea». Naturalmente, esa persona fue Mariana. El resto de la tripulación, tras intercambiar números de teléfono con ella para mantenerse informados, fue acompañado por los representantes de la organización de la regata a un hotel cercano donde se habían reservado habitaciones para ellos. En el camino, Santiago recibió una llamada del servicio de guardacostas. Habían localizado los restos flotantes del Viento del Este y, como corresponsable de las comunicaciones, le informaban que la investigación oficial del incidente
comenzaría al día siguiente. Tendremos que dar nuestras declaraciones, informó al grupo, y completar una gran cantidad de papeleo sobre el naufragio y el ataque. Me encargaré de eso, respondió Roberto automáticamente. Como capitán, la responsabilidad es mía. Estamos juntos en esto, intervino María. Todos daremos nuestras declaraciones y nos aseguraremos de que quede claro que fue un accidente imprevisible. Esa noche, a pesar del agotamiento, ninguno durmió bien. Las imágenes del ataque se repetían en sus mentes, especialmente los gritos de Alejandro y el agua tiñéndose de rojo. Cada uno procesaba lo ocurrido a su manera. Roberto revisaba mentalmente cada decisión tomada antes y después del incidente. María investigaba en Internet sobre ataques similares. Carlos se comunicaba con su familia en Colombia, buscando el consuelo de voces familiares. Elena alternaba entre periodos de llanto silencioso y momentos de furia contra la injusticia del destino. Y Santiago preparaba meticulosamente notas para su declaración oficial, como si la precisión pudiera de alguna manera dar sentido a lo ocurrido. La mañana trajo un nuevo día bajo el sol caribeño, pero para la tripulación del Viento del Este, la luz brillante contrastaba con la gravedad de la situación que enfrentaban. Desayunaron temprano y luego se dirigieron directamente al hospital, ansiosos por ver a Alejandro y recibir actualizaciones sobre su estado. En el hospital, encontraron a Mariana en la unidad de cuidados intensivos, donde Alejandro había sido trasladado tras la recuperación inicial. Estaba despierto pero confuso debido a los analgésicos, con ambas extremidades heridas elevadas e inmovilizadas y conectado a varios monitores y vías intravenosas. Acaba de despertar realmente en la última hora, explicó Mariana en voz baja mientras el grupo observaba a su compañero a través de la ventana de la habitación. Los médicos dicen que está estable pero crítico. El mayor riesgo ahora es la infección. ¿Podemos verlo?, preguntó Roberto, su rostro mostrando la combinación de alivio y culpa que lo había acompañado desde el incidente. De 2 en 2 y solo por unos minutos, respondió Mariana. Está muy débil y necesita descansar. Roberto y Elena fueron los primeros. Entraron a la habitación con pasos silenciosos, casi reverentes. Alejandro los recibió con una mirada que intentaba ser fuerte, pero que no podía ocultar el dolor y la confusión. «Hey, campeón», saludó Roberto, forzando una sonrisa mientras se acercaba a la cama. «Nos diste un buen susto». Alejandro intentó hablar, pero su garganta estaba seca y áspera por la intubación durante la cirugía. Elena rápidamente le acercó un vaso de agua con una pajita. Tras unos sorbos consiguió articular: «¿El velero? ¿Qué pasó con el velero?». La pregunta, tan típica de un navegante apasionado, hizo que Elena sonriera a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. «Se hundió, pero todos estamos bien. Eso es lo único que importa». Alejandro asintió lentamente, como procesando la información. Luego, con voz débil pero súbitamente clara, preguntó: «¿El tiburón? Lo vieron después de que me subieran a la balsa». Roberto intercambió una mirada con Elena antes de responder. «Sí, lo vimos. Se quedó cerca por un tiempo, pero cuando te evacuaron, desapareció en el océano». Alejandro cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, había una nueva intensidad en ellos. No era malvado, ¿saben? Era solo un tiburón haciendo lo que los tiburones hacen. Yo estaba en su territorio. Las palabras tan inesperadamente compasivas hacia el animal que casi lo había matado dejaron a Roberto momentáneamente sin habla. Fue Elena quien respondió. Mariana dijo algo similar, que fue un comportamiento defensivo, no un ataque deliberado. La conversación fue interrumpida por una enfermera que les indicó que el tiempo de visita había terminado. Carlos y María entraron a continuación, seguidos por Santiago. Cada visita fue breve pero significativa, con la tripulación demostrando la unidad que los había mantenido vivos durante el incidente. Después de las visitas, un nuevo rostro apareció en la unidad de cuidados intensivos. Se presentó como Inspector Javier Ramírez, del Departamento de Seguridad Marítima de Trinidad y Tobago.
Necesito tomar declaraciones oficiales sobre el incidente para nuestro registro de accidentes marítimos, explicó, mostrando una identificación oficial, y específicamente sobre el ataque de tiburón para nuestra base de datos de interacciones con fauna marina peligrosa. Durante las siguientes 2 horas, cada miembro de la tripulación relató meticulosamente su versión de los hechos, desde el momento en que detectaron la anomalía en el sonar hasta el rescate final. El inspector tomaba notas detalladas y ocasionalmente hacía preguntas específicas sobre las condiciones del mar, la visibilidad, el comportamiento de los tiburones y las decisiones tomadas antes y después del ataque. Este es un caso inusual, comentó cuando terminaron. Los ataques de tiburones sedosos son extremadamente raros, especialmente en el contexto de una regata donde no había actividades de pesca o cebo que pudieran atraerlos. ¿Hay algo que pudiéramos haber hecho diferente?, preguntó Roberto. La pregunta que había estado atormentándolo desde el incidente. El inspector consideró su respuesta por un momento. Basándome en sus declaraciones y mi experiencia, no. La colisión con el cardumen fue un evento fortuito impredecible. Sus acciones posteriores, el despliegue rápido de la balsa, el uso de bengalas como distracción, la administración de primeros auxilios, probablemente salvaron la vida del señor Montero. Incluiré una nota específica sobre la eficacia de su respuesta a la emergencia en mi informe. Mientras el inspector se despedía, un médico se acercó al grupo. Era el doctor Felipe Mendoza, especialista en infecciones por fauna marina, un campo crucial en una región donde las interacciones entre humanos y vida marina eran relativamente frecuentes. Quería informarles sobre la condición específica de Alejandro respecto a posibles infecciones, explicó. Las mordeduras de tiburón presentan un riesgo significativo debido a las bacterias presentes en sus bocas. Hemos iniciado un régimen agresivo de antibióticos de amplio espectro, pero estaremos monitoreando de cerca cualquier signo de infección en los próximos días. ¿Sabes cuál es el peor escenario?, preguntó María, siempre práctica. En el peor caso, podríamos enfrentar una infección que no responda a los antibióticos, lo que podría requerir desbridamientos adicionales o, en casos extremos, amputación parcial, respondió el doctor con franqueza profesional. Pero quiero enfatizar que estamos tomando todas las precauciones posibles para evitar ese escenario. La rapidez con que recibió atención médica juega significativamente a su favor. Las siguientes semanas fueron un periodo de transición y adaptación para todos los involucrados. La tripulación del Viento del Este, tras completar todos los trámites legales y aseguradores relacionados con el hundimiento del velero, se enfrentaba a decisiones sobre su futuro inmediato. Roberto y María decidieron quedarse en Trinidad durante la recuperación inicial de Alejandro, alquilando un pequeño apartamento cerca del hospital. Carlos regresó temporalmente a Colombia para resolver asuntos personales, prometiendo volver en un mes. Elena y Santiago, que compartían una relación sentimental además de la profesional, optaron por quedarse una semana más y luego regresar a España, donde comenzarían a explorar opciones para un nuevo velero de competición. Para Alejandro, la recuperación física era solo una parte del desafío. A medida que los sedantes disminuían y su mente se aclaraba, comenzó a procesar emocionalmente lo que había experimentado. Las noches eran particularmente difíciles, plagadas de pesadillas, donde se encontraba nuevamente en el agua, indefenso ante depredadores invisibles que acechaban en la oscuridad. 10 días después del ataque, fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular, un cambio que señalaba una mejora significativa en su condición. Las heridas estaban cicatrizando limpiamente, sin signos de infección, gracias al tratamiento preventivo agresivo, y había comenzado sesiones suaves de fisioterapia para mantener la movilidad en las articulaciones no afectadas. El equipo médico está impresionado con tu progreso, comentó Mariana, mientras le ayudaba a sentarse en la cama durante una visita matutina. Había estado a su lado constantemente, dividiendo su tiempo entre el hospital y su trabajo en el 1900 Instituto Oceanográfico,
donde había solicitado una reducción temporal de responsabilidades. Físicamente tal vez, respondió Alejandro, su voz más fuerte, pero con un tono que Mariana no había escuchado antes, una mezcla de resignación y miedo. Pero aquí adentro, señaló su sien, es diferente. No puedo cerrar los ojos sin sentir esos dientes de nuevo. Era la primera vez que admitía abiertamente el trauma psicológico, y Mariana reconoció la importancia del momento. He hablado con la doctora Rodríguez sobre eso. Hay un psicólogo especializado en trauma que trabaja con el hospital. Cree que podría ayudarte. Alejandro asintió lentamente. En otras circunstancias, quizás habría resistido la idea de buscar ayuda psicológica. El estoicismo era un rasgo común entre los navegantes de alta mar, pero la intensidad de las pesadillas y los flashbacks que experimentaba durante el día le habían hecho reconocer que esta no era una batalla que pudiera librar solo. El doctor Miguel Ortiz, psicólogo especializado en estrés postraumático, comenzó a visitar a Alejandro regularmente a partir del 12º día. Sus sesiones iniciales se centraron simplemente en permitir que Alejandro expresara lo que había experimentado y cómo se sentía al respecto. Lo que estás experimentando es completamente normal, le aseguró el doctor Ortiz durante su tercera sesión. El ataque de tiburón representa una de las formas más primarias de trauma, estar literalmente a merced de un depredador natural. Nuestros cerebros están programados para recordar intensamente situaciones de vida o muerte como mecanismo de supervivencia. ¿Significa eso que nunca podré volver al mar?, preguntó Alejandro, verbalizando el miedo que había estado creciendo en su interior. El océano había sido su pasión y su sustento durante toda su vida adulta. La idea de no poder regresar a él era casi tan aterradora como el ataque mismo. En absoluto, respondió el doctor. Significa que el camino de regreso incluirá trabajar a través de ese trauma. No es imposible, pero requerirá tiempo y esfuerzo consciente. A las 3 semanas del accidente, Alejandro recibió una visita inesperada. El inspector Ramírez regresó, esta vez acompañado por una mujer que se presentó como la doctora Lucía Vidal, bióloga marina especializada en comportamiento de tiburones del Instituto Oceanográfico del Caribe. He estado estudiando el informe oficial de su incidente, explicó la doctora Vidal después de las presentaciones iniciales. Es un caso fascinante desde una perspectiva científica y potencialmente importante para nuestro entendimiento de los patrones de comportamiento de los tiburones sedosos. ¿Fascinante? La palabra provocó una chispa de irritación en Alejandro, que aún luchaba con el trauma del evento. La doctora reconoció inmediatamente su error. Perdone mi insensibilidad. Por supuesto, para usted fue una experiencia traumática horrible. Lo que quise decir es que los aspectos específicos del comportamiento mostrado por el tiburón, la agresión defensiva inicial seguida por un ataque oportunista cuando detectó sangre, son significativos para nuestra comprensión de la especie. Alejandro moderó su reacción, recordando su propia observación sobre que el tiburón solo estaba actuando según su naturaleza. Entiendo. ¿En qué puedo ayudarle? Si se siente cómodo, me gustaría que revisara algunos detalles específicos del ataque, el tamaño y patrón de las mordeduras, el comportamiento antes del primer contacto, cualquier detalle que recuerde sobre la apariencia del tiburón. Esta información podría ayudarnos a mejorar las medidas preventivas para navegantes en áreas donde habitan estos tiburones. A pesar de la incomodidad inicial, Alejandro descubrió que hablar sobre el ataque desde una perspectiva científica, analítica, le proporcionaba una nueva forma de procesar lo ocurrido. Pasó casi 2 horas detallando cada aspecto que podía, recordar desde la textura de la piel del tiburón cuando lo rozó por primera vez, hasta el patrón específico de movimiento antes de cada ataque. Sus observaciones son extraordinariamente precisas, comentó la doctora Vidal al finalizar, claramente impresionada, especialmente considerando las circunstancias. He pasado mi vida profesional observando el océano y sus patrones, respondió Alejandro simplemente. Supongo que algunas habilidades permanecen incluso en momentos de terror. Esa conversación
marcó un punto de inflexión sutil pero significativo en la recuperación de Alejandro. El acto de reclamar la narrativa del ataque, de convertirlo de un evento puramente traumático a uno del que otros podrían aprender, comenzó a cambiar su relación con la memoria. Al mes del incidente, Alejandro fue dado de alta del hospital para continuar su recuperación en casa. Aunque necesitaba una silla de ruedas para desplazarse debido a la limitada movilidad de su pierna izquierda y su brazo derecho permanecía en un cabestrillo especializado, los médicos estaban optimistas sobre su recuperación a largo plazo. La fisioterapia será crucial durante los próximos 6 meses, explicó la doctora Rodríguez durante la consulta final antes del alta. Hemos preparado un programa intensivo con el Centro de Rehabilitación Física del hospital. Con dedicación, esperamos que recuperes aproximadamente el 80% de la funcionalidad en la pierna y un 70-75% en el brazo. ¿Y el otro 20-30%? Preguntó Alejandro, siempre directo. Habrá limitaciones permanentes, respondió la doctora honestamente. Probablemente experimentes rigidez crónica en ambas extremidades, especialmente con cambios climáticos. La resistencia muscular en la pierna izquierda será reducida y podrías experimentar entumecimiento ocasional o sensibilidad alterada en el brazo debido al daño nervioso. Alejandro asimiló la información en silencio. Aunque había anticipado algo similar, escucharlo confirmado oficialmente por los médicos le daba una nueva finalidad. El regreso a casa fue agridulce. El apartamento que compartía con Mariana, en las afueras de Puerto España, con su amplia terraza con vista al mar, había sido siempre un santuario. Ahora la vista que antes le traía paz despertaba sensaciones complejas, aprecio por la belleza natural mezclado con un temor recién descubierto. La adaptación a la nueva normalidad fue un proceso gradual. Mariana había reorganizado el apartamento para acomodar la silla de ruedas, y Roberto y María, que seguían en Trinidad, ayudaron con las modificaciones adicionales necesarias. La comunidad náutica local también se volcó en apoyo, con frecuentes visitas de otros navegantes, y una colecta organizada por el Club Náutico de Trinidad para ayudar con los gastos médicos no cubiertos por el seguro. Las sesiones de fisioterapia comenzaron inmediatamente, 3 veces por semana en el centro de rehabilitación y ejercicios diarios en casa. El dolor era constante, a veces intenso, pero Alejandro se enfrentaba a él con la misma determinación que lo había caracterizado como navegante. Tienes el tipo de persistencia que todo fisioterapeuta sueña encontrar en un paciente, comentó Javier, su fisioterapeuta principal, durante una sesión particularmente difícil donde Alejandro había conseguido por primera vez doblar la rodilla izquierda más de 45 grados. Las sesiones con el psicólogo continuaron también, aunque con menor frecuencia. El doctor Ortiz había introducido técnicas de exposición gradual para ayudar a Alejandro a manejar el trauma, comenzando con simples imágenes del océano y progresando lentamente hacia videos de tiburones en su hábitat natural. Cada vez que enfrentas un desencadenante sin que se produzca la respuesta de pánico completa, estás recableando tu cerebro, explicó el doctor. Es como crear nuevos caminos neuronales que dicen, puedo ver esto y estar seguro. 2 meses. Después del ataque, la doctora Vidal contactó nuevamente con Alejandro. El análisis detallado del incidente había sido incluido en un estudio más amplio sobre comportamiento de tiburones sedosos en el Caribe y quería compartir algunos hallazgos preliminares. Basándonos en su testimonio y el de sus compañeros, así como en el análisis de los patrones de mordedura documentados por el equipo médico, hemos podido identificar factores específicos que pueden haber contribuido a este comportamiento inusualmente agresivo, explicó durante una visita a su apartamento. La colisión inicial con el cardumen probablemente provocó lo que llamamos una respuesta defensiva táctil en los tiburones. Esencialmente, el contacto físico inesperado activó una respuesta agresiva refleja. El tiburón que posteriormente lo atacó probablemente fue el mismo que experimentó el contacto más directo
con el casco o la quilla. ¿Y el segundo ataque?, preguntó Alejandro, cuando ya estaba en el agua. Ese fue un comportamiento oportunista clásico, desencadenado por la detección de sangre. Los tiburones sedosos no buscan activamente presas humanas, pero la sangre, en el agua, combinada con sus movimientos mientras nadaba, probablemente creó un estímulo similar al de una presa herida. La conversación derivó hacia las implicaciones prácticas. La doctora Vidal había desarrollado, basándose en parte en el incidente de Alejandro, un conjunto de recomendaciones actualizadas para navegantes en áreas con presencia conocida de tiburones sedosos, incluyendo el uso de dispositivos de repulsión sonora y modificaciones a los protocolos de rescate acuático. Su experiencia, por terrible que fuera, podría ayudar a prevenir incidentes similares en el futuro, concluyó. Para Alejandro, esta perspectiva ofrecía una especie de redención, una forma de encontrar propósito en el sufrimiento. En los días siguientes, comenzó a considerar cómo podría contribuir más activamente a los esfuerzos educativos sobre seguridad marítima, quizás a través de charlas en clubes náuticos o colaborando con la Guardia Costera en programas de prevención. A los 3 meses, Alejandro alcanzó otro hito significativo. Cambió la silla de ruedas por muletas. Aunque su marcha era inestable y solo podía mantenerse de pie durante periodos limitados, la mejora fue celebrada por todos como un paso importante hacia la independencia. La primera vez que te vi en el hospital, conectado a todas esas máquinas, no estaba seguro de si volverías a caminar, confesó Roberto durante una cena en su apartamento para celebrar el logro. Eres un maldito milagro andante. La recuperación física continuaba progresando, pero la psicológica presentaba altibajos. Algunos días Alejandro se sentía casi como su antiguo yo, capaz de mirar al océano sin ansiedad. Otros, un simple sonido, el chapoteo de agua en la ducha, el ruido de un bote en un documental, podía desencadenar flashbacks intensos que lo dejaban tembloroso y desorientado. Es como si viviera en 2 mundos paralelos, le explicó al doctor Ortiz. En uno soy el mismo navegante confiado de siempre. En el otro soy completamente vulnerable, a merced de fuerzas que no puedo controlar. Esa dualidad es común en sobrevivientes de trauma, respondió el doctor. El objetivo no es eliminar completamente el miedo. Eso puede ser imposible y quizás incluso contraproducente para alguien que sigue queriendo navegar. El objetivo es aprender a reconocer cuando estás deslizándote hacia ese otro mundo y tener herramientas para regresar al presente. A los 4 meses, Carlos, Elena y Santiago regresaron a Trinidad para una reunión completa de la tripulación. Fue la primera vez que todos estaban juntos desde el accidente y el encuentro estuvo cargado de emociones. Habían mantenido contacto regular a través de videollamadas, pero verse en persona, especialmente ver a Alejandro ahora moviéndose con muletas, trajo a la superficie sentimientos que habían estado reprimiendo. «Tenemos noticias», anunció Elena después de la cena, cuando estaban todos reunidos en la terraza. «Hemos encontrado un inversor interesado en financiar un nuevo velero de competición». «¿En serio?», Alejandro se enderezó en su silla, su interés visiblemente despertado. «¿Quién?». «Un empresario español que sigue las regatas internacionales», explicó Santiago. Quedó impresionado por cómo manejamos la emergencia. Dice que cualquier equipo que pueda mantener la compostura en una situación así merece una segunda oportunidad. «La oferta está sobre la mesa», continuó Roberto, «pero solo la aceptaremos si el equipo completo está a bordo». Miró directamente a Alejandro al decir esto. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones no verbalizadas. Todos sabían lo que Roberto estaba realmente preguntando. ¿Alejandro volvería algún día al mar? «No puedo responder a eso ahora», dijo. Finalmente Alejandro, «una parte de mí quiere decir que sí inmediatamente, que por supuesto volveré, pero otra parte miró hacia el océano visible desde la terraza. Otra parte no está segura de si alguna vez podré mirar esas aguas sin ver dientes y sangre». «No. Necesitamos una respuesta ahora», intervino María rápidamente. «El inversor entiende la situación.
Nos ha dado 6 meses para decidir. Esa noche, después de que los demás se marcharan, Alejandro y Mariana permanecieron en la terraza, contemplando el océano bajo la luz de la luna caribeña. ¿Qué piensas realmente?, preguntó Mariana, conociendo a su esposo lo suficiente para saber que había más en su mente de lo que había expresado. Alejandro suspiró profundamente. Pienso que tengo miedo, no solo del océano o de los tiburones, sino de mí mismo. ¿Y si vuelvo y me paralizo en un momento crítico? ¿Y si pongo en peligro a todo el equipo porque no puedo superar lo que pasó? También pienso, continuó después de una pausa, que no puedo imaginar una vida sin el mar. Es como si me pidieran que dejara de respirar. Mariana tomó su mano, la izquierda, que había quedado ilesa en el ataque. Entonces no tienes que decidir todo hoy. Puedes tomarlo un día a la vez, un paso a la vez, literalmente, añadió con una pequeña sonrisa, señalando las muletas apoyadas contra la pared. Los meses quinto y sexto trajeron avances significativos. Alejandro pasó de las muletas a un bastón, y los ejercicios de fisioterapia para su brazo comenzaron a mostrar resultados sustanciales, permitiéndole manipular objetos pequeños y realizar tareas cotidianas con menos asistencia. Por recomendación del doctor Ortiz, también comenzó a acercarse gradualmente al agua. Primero fueron visitas a la piscina del centro de rehabilitación, donde el entorno controlado le permitía practicar movimientos acuáticos como parte de su terapia física y simultáneamente enfrentar su miedo en un contexto seguro. Las primeras sesiones fueron intensas, con Alejandro experimentando ataques de pánico que requerían breves pausas, pero gradualmente su tiempo en el agua se extendió y su ansiedad disminuyó. Estás reentrenando a tu cuerpo y tu mente simultáneamente, explicó Javier, quien ahora supervisaba tanto su rehabilitación física como sus ejercicios acuáticos terapéuticos. Tu cuerpo aprende nuevamente cómo moverse eficientemente con sus nuevas limitaciones y tu mente aprende que el agua no significa automáticamente peligro. Al sexto mes, llegó otro momento crucial. El doctor Ortiz sugirió que considerara una visita a la playa. No para nadar, aclaró rápidamente, notando la expresión de Alejandro. Solo para estar allí, sentir la arena, escuchar las olas, experimentar el entorno marino de nuevo sin la presión de entrar al agua. La idea desató sentimientos contradictorios. Por un lado, la playa había sido siempre un lugar de confort para Alejandro antes del ataque. Por otro, representaba una aproximación mucho más directa al océano abierto, el territorio donde había sido atacado. Después de varios días de reflexión, acordó intentarlo, con la condición de que Mariana y el doctor Ortiz lo acompañaran. Eligieron una pequeña cala tranquila, menos frecuentada por turistas, a unos 30 minutos de Puerto España. El día llegó con un clima perfecto, cielo despejado, brisa suave y el mar en calma. Estacionaron cerca de la playa, y Alejandro permaneció un largo momento en el auto, observando las olas a través del parabrisas, respirando conscientemente como le había enseñado el doctor Ortiz. «Tómate tu tiempo», dijo Mariana suavemente, desde el asiento del conductor. «No hay prisa». Finalmente Alejandro asintió y abrió la puerta. Con su bastón para apoyarse, caminó lentamente hacia la arena, donde el doctor Ortiz había preparado una silla y una sombrilla. Los primeros minutos fueron tensos. Alejandro se sentó rígidamente, su mirada alternando entre la orilla y el horizonte, su respiración deliberadamente controlada. Pero gradualmente, los elementos familiares y amados del entorno marino comenzaron a registrarse. El ritmo hipnótico de las olas, el olor a sal, la sensación del sol en su piel. «¿Cómo te sientes?», preguntó el doctor, después de casi media hora de silencio contemplativo. Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente, como si estuviera viendo a un viejo amigo que se ha vuelto impredecible, familiar, pero potencialmente peligroso. «Es una analogía útil», respondió el doctor. «Los amigos pueden causar daño, intencionalmente o no, pero eso no significa que debamos cortar toda relación.
Significa establecer nuevos términos, nuevos límites. Permanecieron en la playa casi 2 horas. Alejandro no se acercó al agua, pero antes de irse, se quitó los zapatos y permitió que la arena se deslizara entre sus dedos. Un pequeño acto de reconexión con el entorno natural. Las visitas a la playa se convirtieron en una rutina semanal, cada vez aventurándose un poco más. En la tercera visita, Alejandro caminó hasta la orilla y dejó que las olas lamieran sus pies. En la quinta, se sentó en la arena húmeda, permitiendo que el agua llegara hasta su cintura cuando las olas entraban. En la octava, trajo un pequeño kayak y se aventuró unos metros fuera de la orilla, siempre con Mariana nadando cerca. Estos pasos, aunque pequeños en el contexto de su anterior vida como navegante oceánico, representaban victorias monumentales en su recuperación. El plazo de 6 meses establecido por el inversor se acercaba a su fin, y la tripulación se reunió nuevamente para discutir el futuro. Esta vez, el encuentro se realizó en el Club Náutico de Trinidad, a insistencia de Alejandro, que quería enfrentar directamente el entorno marítimo. «Antes de que empecemos», dijo Roberto cuando todos estaban sentados en la terraza del club, «con vista al puerto, quiero que sepan que cualquiera que sea la decisión que tomemos hoy, seguimos siendo una familia. Eso no cambiará». Todos asintieron, conscientes del peso del momento. Habían navegado juntos durante años, enfrentado tormentas y competido en algunas de las regatas más exigentes del mundo. El ataque de tiburón había sido la prueba más dura, pero de muchas maneras había reforzado los lazos entre ellos. «He estado pensando mucho sobre la oferta», comenzó Alejandro, sorprendiendo a todos al tomar la iniciativa. «Sobre volver al mar, sobre competir nuevamente». Hizo una pausa mirando a cada uno de sus compañeros. «No voy a mentirles, tengo miedo. Probablemente siempre lo tendré en cierta medida, pero he llegado a comprender que el miedo no tiene por qué dictar mis decisiones». La tensión alrededor de la mesa era palpable mientras todos esperaban su conclusión. Alejandro respiró profundamente, miró hacia el océano visible desde la terraza y continuó. «Quiero volver. No sé exactamente cómo será o cuánto tiempo llevará hasta que pueda funcionar al nivel que ustedes merecen como equipo. Mi cuerpo tiene limitaciones que antes no tenía y mi mente, bueno, digamos que tengo nuevos fantasmas con los que a navegar, pero si están dispuestos a tenerme, quiero intentarlo». El silencio que siguió duró solo un instante antes de que Elena se levantara y rodeara la mesa para abrazar a Alejandro. Los demás siguieron, uno por uno, en un momento de conexión que decía más que cualquier palabra. Cuando todos volvieron a sus asientos, Roberto habló, su voz ligeramente ronca por la emoción. «Entonces está decidido. Aceptamos la oferta, con una condición para el inversor, que entienda que nuestro ritmo de regreso será gradual, adaptado a las necesidades de recuperación de Alejandro». La decisión marcó el comienzo de un nuevo capítulo. En las semanas siguientes, mientras se finalizaban los detalles contractuales con el inversor, Alejandro intensificó su rehabilitación, tanto física como psicológica. El nuevo objetivo tangible, volver a navegar competitivamente, le proporcionó un renovado sentido de propósito. Trabajando con el Dr. Ortiz, desarrolló estrategias específicas para manejar la ansiedad relacionada con el océano abierto. Javier, su fisioterapeuta, diseñó ejercicios especializados para fortalecer los músculos específicos necesarios para las tareas de navegación. Incluso la doctora Vidal contribuyó ayudándole a entender mejor el comportamiento de los tiburones como forma de desmitificar sus miedos. 8 meses después del ataque, Alejandro dio un paso que muchos, incluido él mismo, habían dudado que fuera posible tan pronto. Se unió a la tripulación para una navegación de prueba en aguas costeras. El nuevo velero, bautizado Renacimiento, en un guiño tanto a su nuevo comienzo como a la herencia cultural de Roberto, era ligeramente más pequeño que el Viento del Este, pero igualmente ágil. Habían hecho modificaciones específicas para acomodar las limitaciones físicas de Alejandro, incluyendo asideros adicionales y un sistema de cordaje que requería menos fuerza bruta.
La mañana de la prueba amaneció clara y fresca, con una brisa constante del este que prometía condiciones ideales. En el muelle, mientras los preparativos finales se llevaban a cabo, Alejandro permaneció un momento aparte, observando el agua. Mariana, que había venido a despedirlos, se acercó silenciosamente a su lado. ¿Nervioso? Aterrorizado, admitió con una pequeña sonrisa. Pero listo, la navegación fue deliberadamente breve, apenas 3 horas en un circuito cercano a la costa. Alejandro ocupó una posición simplificada, asistiendo con la navegación y las comunicaciones más que con las tareas físicas exigentes. Hubo momentos tensos. Cuando una ola particularmente fuerte golpeó el casco, Alejandro se quedó momentáneamente rígido, su mente brevemente transportada a ese día fatídico, pero lo superó, respirando conscientemente a través del miedo, como había practicado. Al regresar al puerto, el equipo estaba eufórico, no porque hubiera sido una navegación técnicamente impresionante, sino por lo que representaba, un primer paso real hacia el retorno completo. En los meses siguientes, Alejandro continuó progresando. Su resistencia física mejoró, permitiéndole asumir más responsabilidades a bordo. Gradualmente, sus navegaciones se extendieron más lejos de la costa, hasta que, un año después del ataque, participaron en su primera regata local, no para competir seriamente, sino para reintroducirse en el entorno de competición. Durante todo este tiempo, continuó trabajando con el Dr. Ortiz, procesando sus experiencias y desarrollando resiliencia psicológica. También, por sugerencia de la doctora Vidal, comenzó a participar en programas educativos sobre seguridad marítima, compartiendo su experiencia con otros navegantes y contribuyendo a mejorar los protocolos de prevención y respuesta ante encuentros con vida marina peligrosa. 15 meses después del ataque, la tripulación del Renacimiento se inscribió oficialmente en la regata del Triángulo Caribeño, la misma en la que había ocurrido el incidente. La decisión no fue tomada a la ligera, sino después de largas discusiones entre todos y con el pleno apoyo de los profesionales médicos que habían acompañado a Alejandro en su recuperación. La mañana de la regata, mientras los veleros se alineaban en el puerto de Bridgetown, Barbados, listo para iniciar el recorrido que los llevaría eventualmente a Trinidad, Alejandro se encontraba en la cubierta del Renacimiento, completando las verificaciones prepartida. Roberto se acercó, colocando una mano en su hombro. «Todavía puedes cambiar de opinión. Nadie pensará menos de ti». Alejandro negó con la cabeza, su mirada firme en el horizonte donde el azul del cielo se fundía con el del mar. «Necesito hacer esto. No para demostrar nada a nadie, sino para devolverle al océano su verdadero lugar en mi vida. No como el escenario de una pesadilla, sino como el hogar al que siempre he pertenecido, con todos sus peligros y maravillas». El sonido de la bocina de partida resonó en el puerto, y las velas del Renacimiento se tensaron con la brisa, comenzando a mover la embarcación hacia la línea de salida. Alejandro sintió el familiar movimiento del velero bajo sus pies, el balance perfecto entre estabilidad y dinamismo que siempre había amado. En algún lugar bajo la superficie, quizás a millas de distancia o quizás sorprendentemente cerca, sabía que los tiburones sedosos continuaban su existencia, ancestral, ni malvados ni benevolentes, simplemente seres perfectamente adaptados a su entorno. El océano era su territorio mucho antes de que los humanos comenzaran a cruzarlo, y seguiría siéndolo mucho después. Alejandro ya no buscaba dominar ese territorio, ni pretendía estar completamente libre de miedo al navegarlo. En cambio, había encontrado una nueva forma de coexistir con el océano y sus habitantes, una basada en el respeto mutuo y la aceptación de las realidades naturales, incluso las más duras. Mientras el Renacimiento cruzaba la línea de salida y se adentraba en las aguas abiertas del Caribe, Alejandro Montero miró una última vez hacia atrás, hacia el puerto que dejaban y hacia el camino que había recorrido en los últimos 15 meses. Luego, con una exhalación lenta y deliberada, dirigió su mirada hacia adelante, hacia el horizonte y todas sus posibilidades.
En los archivos oficiales del Departamento de Seguridad Marítima de Trinidad y Tobago, el informe del inspector Javier Ramírez concluye con estas palabras. El incidente del viento del este, registro S7842C, representa un caso extremadamente raro de ataque de tiburón sedoso, Carcharinus falciformis, a un ser humano en la región del Caribe. Las circunstancias específicas, una colisión accidental con un cardumen durante una regata oficial, crearon una conjunción de factores que provocaron un comportamiento defensivo inicial seguido de un ataque oportunista. La respuesta de la tripulación fue ejemplar, adhiriéndose a los protocolos de emergencia establecidos y tomando decisiones que probablemente salvaron la vida del tripulante afectado. Las acciones específicas de despliegue rápido de la balsa salvavidas, uso efectivo de bengalas como método de distracción, aplicación apropiada de primeros auxilios y comunicación eficiente con los servicios de emergencia han sido documentadas como ejemplos de buenas prácticas para entrenamientos futuros. Se han implementado las siguientes recomendaciones basadas en este incidente. Actualización de los protocolos de respuesta a emergencias para regatas en el Caribe, incluyendo información específica sobre manejo de encuentros con tiburones. 2. Incorporación de datos actualizados sobre movimientos migratorios de tiburones sedosos en los briefings de seguridad para competiciones marítimas. Requisito de equipamiento adicional de disuasión de tiburones en todas las balsas salvavidas utilizadas en eventos oficiales. El sobreviviente Alejandro Montero ha mostrado una recuperación notable tanto física como psicológicamente, y su disposición a compartir su experiencia ha contribuido significativamente a mejorar nuestro entendimiento de estos incidentes y nuestra capacidad para prevenirlos y responder ante ellos. Este informe queda archivado como referencia para futuros análisis de seguridad marítima y conservación de fauna marina en el Caribe. Informe DSMT 2023-0472. Clasificación. Público, disponible para investigación y educación. Fecha de archivo. 17/05/2023. Inspector Principal Javier Ramírez, Departamento de Seguridad Marítima de Trinidad y Tobago. Para Alejandro Montero, el océano nunca volvería a ser exactamente el mismo. Cada vez que miraba al horizonte azul, una parte de él recordaba el terror de ese día, la impotencia absoluta frente a un depredador perfeccionado por millones de años de evolución. Pero con el tiempo, esos recuerdos encontraron su lugar apropiado en su mente. Ya no dominaban cada pensamiento, ni despertaban pánico incontrolable. Se habían convertido en parte de su historia personal, una cicatriz psicológica que, como las físicas que marcaban su cuerpo, contaban la historia de una prueba superada. En las noches tranquilas, cuando navegaba bajo las estrellas caribeñas en el Renacimiento, a veces pensaba en el tiburón que lo había atacado. Se preguntaba si seguía allí, en algún lugar bajo la superficie, siguiendo instintos implacables, en un mundo donde los conceptos humanos de malicia o perdón no tenían sentido. Y en esos momentos, Alejandro alcanzaba una comprensión que pocos sobrevivientes de ataques similares conseguían, que no había sido personal, que no había sido un enfrentamiento entre enemigos, sino simplemente un momento en que dos seres, de mundos muy diferentes, se habían encontrado en circunstancias trágicas. Esta comprensión, nacida del dolor pero cultivada con paciencia y perspectiva, le había permitido no solo sobrevivir, sino regresar verdaderamente al océano, no como conquistador ni como víctima, sino como visitante respetuoso en un reino donde otros seres reinaban por derecho natural. Para aquellos que conocían su historia, Alejandro se había convertido en un símbolo de resiliencia, un ejemplo de cómo el trauma puede ser integrado en una vida plena sin que la defina completamente. Para él mismo, la experiencia había sido una lección profunda sobre la fragilidad humana, la majestuosidad salvaje de la naturaleza y la capacidad del espíritu para sanar incluso las heridas más profundas. Y así, mientras el Renacimiento navegaba por las aguas del Caribe, Alejandro ocupaba su puesto con la confianza renovada de alguien
que había mirado al abismo y había regresado, cambiado, sí, pero fundamentalmente intacto en su esencia humana, en su pasión por el mar y en su voluntad de vivir plenamente, con todas las cicatrices y memorias que ahora formaban parte inseparable de quién era.